¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy David Martínez, profesor coach de Qualismotus, y os quiero dar la bienvenida al primero de los mini cursos que vamos a hacer sobre contenidos y programación del entrenamiento funcional, la valoración, etcétera, etcétera, de Qualismotus, ¿vale? En este caso vamos a tener un mini curso muy interesante porque es algo que en el live que hicimos el otro día, José Nuño y yo, lo estuvimos hablando, y es un poco eso del ejercicio correctivo, las fases del ejercicio correctivo, de dónde vienen. Y claro, teniendo en cuenta que es un tema tan apasionante, pues vamos a explicaros por qué Qualis tiene las fases que tiene y de dónde vienen, ¿vale? Entonces hemos llamado a este live Bases científicas y aplicación de las fases del ejercicio correctivo. ¿De acuerdo? Es que lo que queremos es que entendáis que el truco no está en hablar de las fases de fit y postness y hablar de la fase de integración y decir que esto es así porque así, sino el truco es que realmente hay investigación detrás y hay una referencia por qué Qualis tiene las cosas. Entonces queremos compartir con vosotros esa idea, ¿vale? Entonces mirad, este es el resumen del curso. Como veis, es complejo de entender todo ese razonamiento tan potente. Esto forma parte del material de los cursos del máster de valoración, del máster de habilidades de movimiento y demás. Y ahora lo compartimos con vosotros. Y del infobook también, si algunos lo habéis visto, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y el principio es entender que en el año 1967 Bernstein determinó lo que se llamaban los 4 niveles de control del movimiento. Estamos hablando de 1967, ¿vale? 4 niveles de control del movimiento. Y él determinó que el primer control del movimiento es aquel que sirve de fundamento. El primer nivel es la regulación postural y el tono, ¿vale? Estos desarrollos de los niveles de control pueden ser aplicados perfectamente desde el trabajo de desarrollo del bebé, que más o menos es desde donde Bernstein fue intentando trabajarlo y que luego algunas escuelas posteriores como DNS para el trabajo de desarrollo kinesiológico y demás, ¿vale? Y luego la Psychological Dynamics, que trabajando en el cuarto presupuesto, ¿vale? Es decir, este nivel habla de la regulación postural y el tono, es decir, podríamos hablar que es un nivel dedicado exclusivamente al desarrollo del control motor, ¿vale? Es un directo sobre la estructura, la parte más analítica, digamos, el movimiento, digamos, en su parte más mecánica y controlable, perdón, controlable, a nivel sistema nervioso, por así decir, esa parte neuromecánica completa que sería, ¿vale? Esa regulación postural y tono. Y por eso para nosotros es clave que esto se entienda como la base, ¿de acuerdo? Porque aquí hablamos ya del concepto postura que Raquel en otro minicurso os facilitará, ¿vale? Y creo que es importante que esto quede claro, que el concepto postura no deja de ser la disposición espacial del cuerpo y cómo este se posiciona, ¿vale? Porque postura y posición es importante que vayan relacionados para gestionar las fuerzas y generar una mayor demanda. Luego a nivel tono, pues luego lo vimos con el desarrollo, por ejemplo, de las leyes de Sherrington, cuando hablamos de esa musculatura hipoactiva e hiperactiva, pues ya nos iba diciendo un poco que la base de todo esto era tener clara que hay un punto estructural importante sobre el cual crecimos. Entonces, Bernstein a partir de ahí desarrolló el segundo nivel y ya empezó a hablar de la generación de cadenas eficientes y la sinergia muscular. De hecho, en otro de los minicursos hablaremos sobre qué es esto de las cadenas musculares, ¿vale? Si realmente eso existe o simplemente volvemos a lo mismo, como la NASB y otros autores hablan del subsistema, pues hablamos. Pues no, lo que se ve en los estudios, que hay estudios, pero hay que buscar no tanto como subsistemas, ¿vale? Sino como generación de sinergias musculares, es que se veía que cuando en unos determinados movimientos, por ejemplo, los estudios de Andrew Fleming sobre la marcha, cuando determinadas fases del movimiento requerían la acción de un músculo, estos se desencadenaban en cadena, en una correlación secuencial muy interesante, y además no enseñan una disposición anatómica concreta, es decir, no eran todos los músculos de la pierna o de la parte posterior de la pierna, sino que dependiendo del tipo de apoyo, si hay más carga monopodal, si hay elevación, si hay menos carga monopodal,
Porque claro, en la marcha, por ejemplo, hay una parte en la que el pie de atrás no tiene, no podríamos decir que es carga monopodal pura porque hay un apoyo, pero ya se está transicionando y demás. Pues bueno, este segundo nivel, ¿en qué consistía? Lo que consistía era en que la musculatura no trabaja de manera aislada, sino que trabaja uno consecuencialmente al otro para generar una cadena de movimiento que pueda dar respuesta a esa demanda, ¿vale? A esa intención. El tercer nivel empezábamos a hablar del espacio personal y este nivel es el que dio en otro momento, hablaremos de ello, a la definición de los espacios dentro de las habilidades de movimiento, ¿vale? Entonces, lo primero que hablábamos es que, claro, cuando nosotros ya empezábamos a controlar el tono muscular y esto se generaba la sinergia muscular, lo que empezábamos era dominar nuestro primer espacio, el primer espacio cercano y en el que el cuerpo se organiza. ¿Vale? Es decir, donde se producen la disposición mecánica más dinámica y más sencilla, cómo posiciono yo mi cuerpo en mi espacio cercano. No estamos hablando de cómo me desplazo en el espacio, sino yo en mi espacio cercano, cómo genero esos movimientos. Y a partir de aquí, una vez que yo controlo mi espacio cercano, tengo mi espacio cercano, una buena sinergia muscular y una buena regulación postural, es decir, todo esto empieza a generarse así en un círculo, aparece el cuarto nivel, que es la intención-acción, que es cuando ya el movimiento se manifiesta y se produce la respuesta, ¿vale? A ese necesidad, es decir, desde el ámbito más deportivo, que pueda ser el recibir un balón, hasta el ámbito más sencillo, que es la mejor manera de coger un vaso. ¿Por qué siempre la cogemos de esta manera? Es decir, tú no te retuerces en el espacio para coger el vaso, sino que si tú estás sentado y tienes algo al lado, lo que haces es únicamente mover tu brazo, porque has aprendido que esa es la mejor opción, ¿vale? ¿Que podríamos tumbarnos e intentarlo cogerlo con los pies? Claro que sí, podría ser eficiente, pero en condiciones normales no tendría por qué ser, ¿vale? Pues esto es 1967. Claro, con la divulgación de las fases y demás, aparece posteriormente en las famosas fases de Fit y Posner, que también son de 1967, aunque luego se fueron avanzando en algunos aspectos, que ya Fit y Posner hablaba de 3 fases, ¿no? Las famosas fases de autonomía, asociación e integración. Vale. ¿Qué relación guardan con las fases de Bernstein o cómo podemos generar un trabajo? Mirad, si vosotros empezáis a pensar ya, os voy a dejar, mirad, esto no es un trabajo de core, esto no es un trabajo de cadenas musculares o de sistemas subsistemas. Esto no es un trabajo de mecánicas de movimiento y esto no es un trabajo de habilidades. ¿Vale? Si lo extrapolamos ahí no podemos llegar. Bueno, pues ya vais viendo un poco esa manera peculiar de pensar de Qualis, ¿vale? Pues cuando Fit y Posner propone, Fit y Posner habla que su primera fase es lo que llamaba la fase de aprendizaje, en la que se reducían los grados de libertad de movimiento al mínimo, movimientos sin intención, soluciones motrices limitadas. Es decir, en esta fase lo que se produce es que si nosotros estamos trabajando, y fijaros que también vuelvo a hablar del desarrollo kinesiológico, pero como hemos hablado, la intención era hablar de cómo esto se aplica, es simplemente el entrenamiento analítico, es decir, trabajar los flexores, la flexión de codo, trabajar la extensión de rodillas, es decir, no estamos trabajando la mecánica de carrera o la mecánica de lanzamiento, estamos reduciendo los grados de libertad de estas cadenas al mínimo, es decir, la mínima expresión de una cadena de carrera es la extensión de rodilla, la extensión de cuádriceps. Pero ahí no hay una intención, es decir, simplemente hay un trabajo mecánico puro y duro. Y luego, ojo con el concepto de intención, ¿vale? Porque siempre hay intención, es decir, la intención de extender la rodilla. Lo que tenemos que hablar es que la intención que se menciona aquí es esta. La intención-acción, es decir, yo quiero hacer algo y por eso genero un programa motor global. Aquí lo que estamos hablando es que estamos generando acciones motrices analíticas, ¿vale? Y esa fue nuestra primera fase. En las de Physics no se llamaba fase de aprendizaje, se llamaba fase de cognición, ¿vale? Para nosotros, en este trabajo de ejercicio correctivo, lo que nosotros vamos a hacer no es a liberar ese tobillo simplemente o generar una activación del tibial posterior o activación del glúteo medio. Lo que vamos a hacer es empezar a controlar la mínima expresión de esa cadena muscular. Es decir, no vamos a hablar, y esto lo veremos en otro minicurso, cómo transicionamos de la estructura al patrón, ¿vale? No vamos a hablar de apoyo todavía, vamos a hablar de esta abducción de cadera en excéntrico para garantizar un buen apoyo. El siguiente paso de Fit y Posner fue que hablaba de la fase de asociación, que veis, vuelve a tener relación con Bernstein, es decir, partimos de una estructura concreta y empezamos a generar
experiencias de aprendizaje, es decir, variabilidad en el entrenamiento a través de las cadenas eficientes. O sea, que ya no estamos trabajando en la activación de un glúteo medio, estamos trabajando en la generación de una pierna y un apoyo, ¿vale? Generación de pierna y apoyo. Esto es lo más importante de esta segunda fase. ¿Vale? Entonces aquí nuestros ejercicios en la fase asociativa lo que buscan es esas cadenas musculares. Aquí es muy importante el papel de los subsistemas de movimiento en la optimización de ese movimiento o en la resolución o reducción de riesgos lesionales asociados al movimiento activo o inconsciente. ¿Vale? Bien, desde ese punto, con la fase de aprendizaje y la fase de asociación que coincide, Fitty Posner tenía 3 fases, es decir, aglutinó estas 2 últimas opciones de Bernstein, que esto no significa que se basara en ello, no lo sé, sí que es cierto que en algunos artículos que hemos leído mencionan a Bernstein, pero aquí lo que nosotros hemos hecho es una relación entre los autores. La fase de integración lo que busca es la regulación constante autónoma. Es decir, en esa fase de integración nosotros lo que ponemos es en jaque al sistema motriz del individuo para ver su capacidad de organización. Por eso los ejercicios en la fase de integración correctiva los llamamos ejercicios de rock and roll, es decir, todo vale siempre y cuando la respuesta del individuo sea eficiente y autónoma, ¿vale? Bueno, pues de aquí es de donde Qualis Motus extrae sus 3 fases. En esta organización es lo que reside el conocimiento de esas 3 fases. No son las 3 fases porque los diga A o B, sino, o porque digamos simplemente Fitty Posner. Lo que queremos que entendáis es que detrás del programa de Qualis existe toda esta base científico-teórica y es a lo que tenéis que ateneros. Que vosotros queréis hacer 6 fases, haced las 6 fases, pero que los 2 grandes autores en el nivel del control del movimiento lo que nos indican es que hay desde un movimiento muy controlado, muy analítico, hasta el movimiento más libre, la expresión cinética más libre, ¿vale? Hay una serie de pasos con una serie de condicionantes, ¿vale? Y esto lo podemos entender muy bien, por ejemplo, cuando hablamos de la organización del movimiento, si en entorno deportivo o en entorno no deportivo. Porque aquí, claro, esto puede ser perfectamente aplicable y entendible en una fase de una readaptación, no rehabilitación, readaptación, que también tendremos otro minicurso sobre cómo entendemos esas fases de readaptación, ¿vale? Entonces, mirad, cuando ya tenemos las bases y si seguimos observando esto, lo que nos encontramos es que, de una manera mágica, por así decirlo, esto, ¿vale? Y Pet et al en el 2011 nos lo facilitan en un estudio, lo llaman los mecanismos de construcción del movimiento, la base sobre la que cualquier movimiento se construye. Cuando por ejemplo, nos dicen que la fuerza es el principal correctivo, es que realmente hay que entenderlo así, no hay que entenderlo como solo hay que entrenar fuerza, es decir, Velocity Based Strength Training, acelerometría y sentadilla pesada, no. Es que la fuerza, entendida como el concepto neuromuscular, ¿vale? Debe ser una resistencia. La gestión de las fuerzas, lo que nos ayudan es en estos 2 primeros niveles, en la regulación postural y el tono, y en la generación de sinergias en las cadenas eficientes, ¿vale? A partir de aquí, una vez de que nosotros hemos construido el movimiento, lo que tenemos es una planificación y ejecución, ¿vale? De ese control del movimiento y del movimiento de manera libre y en respuesta a esta acción, ¿vale? Que es lo que en los últimos años, por así decirlo, con la teoría de los sistemas dinámicos, que también hablaremos de ello, ¿vale? Nos hemos dado muchísima potencia, ¿vale? Vamos a decirlo. Es decir, el movimiento es libre, ningún movimiento es malo, todo ocurre, hay que provocarlo. Sí, sí, todo ocurre y hay que provocarlo, pero como estáis viendo, esto no es una cuestión de Qualis. Qualis apoya totalmente que antes de dejar que el cuerpo se autoorganice, hay que irle enseñando y hay que irle guiando. Y lo podemos hacer a todos los niveles. Desde el nivel más pequeño, evidentemente los niños tienen un nivel de organización bastante más rápido y eficiente que un adulto que ya tiene demasiada experiencia motriz al cual hay que liberar, ¿vale? Entonces, esto es importante entenderlo, porque a partir de aquí es de donde nosotros trabajamos las fases de ese ejercicio correctivo. Entender esto, nuestras 3 fases, aprendizaje, asociación e integración, no se basan en copiar lo que nadie dice. Se basan en entender cómo los autores más importantes a nivel de desarrollo kinesiológico y organización del movimiento nos han dicho. Pero es que no quedamos ahí. Nosotros no nos quedamos solo ahí con las fases del ejercicio correctivo. Es que además, lo que vimos a posteriori, y si cogemos también la pirámide de rendimiento de Gray Cook, que hablaremos también de ella, con esos fundamentos, capacidad y habilidad, lo que vimos cuenta es que estas fases del ejercicio habría que llevarlas hacia lo que se llama las componentes de la sesión de calidad de movimiento. Es decir, cuando estamos trabajando ya a este 4.º nivel,
a este cuarto nivel, la intención, acción, nos dimos cuenta de que esos componentes de la sesión de calidad de movimiento, que para nosotros eran 4, también se podían organizar y tenían relación, es decir, cerrábamos un círculo muy importante. ¿Cómo organizábamos? Miramos, organizábamos esos componentes de la sesión de calidad de movimiento en fundamentos, ¿vale? Aprender el movimiento o el patrón de movimiento o la mecánica de movimiento, aplicar la mecánica de movimiento o el patrón de movimiento y entrenar la mecánica o el patrón de movimiento, ¿vale? Este es el extracto más libre, este es el punto más, digamos, de organización autónomo y este es el punto menos, ¿vale? Todo esto también lo tendréis, no os preocupéis que lo vais a tener absolutamente todo. Bien, ¿cómo se relaciona? Mirad, los fundamentos de esta sesión de calidad de movimiento son las bases cinemáticas sobre la que se apoya ese. O sea, principalmente lo que estamos hablando es que los fundamentos de cualquier mecánica o habilidad de movimiento están íntimamente relacionadas con la postura, ¿vale? La postura entendida como ese posicionamiento eficiente en el espacio. Entonces, de ahí que, por ejemplo, para nosotros los wall drills tengan todo el sentido del mundo, pero que sea una cuestión a desaparecer, ¿vale? Entonces, lo primero que buscamos con esos fundamentos es entender esa primera organización postural y de componentes de manera sencilla y sin ninguna intención, es decir, empezar a experimentar esos posicionamientos, esos apoyos que esa mecánica o esa calidad de movimiento tiene, ¿vale? Lo segundo que vimos es que, y por eso tendremos esta fase, es que este segundo nivel de sinergia muscular tenía relación con dos de los aspectos, ¿vale? Por es que esto no está puesto así porque se nos haya ido la organización espacial de los cuadraditos, no, sino que este nivel de sinergia muscular, junto con lo que nos decía Fiti Posnes de la ampliación y generación de experiencia de aprendizaje, se organiza en la sesión de calidad de movimiento, en los fundamentos de calidad de movimiento, en la fase de aprender y aplicar. En estos casos, la diferencia entre aprender y aplicar es que en aplicar ya estamos buscando un contexto más o menos abierto, similar, ¿vale? Y en la fase de aprender, lo que estamos buscando es cómo esta generación de postura, rangos funcionales y aplicación de fuerzas se hace en el movimiento dinámico. Es decir, pasamos a un nivel de intención más o menos controlada, ampliamos la liberación de la intención hasta que trabajamos de manera completamente libre. En este caso, este punto aplicar, ¿vale? Lo vamos a ver también en este espacio 3 o en esta fase de integración, porque ya hablamos de una intención clara en un espacio adyacente. Así que este tercer nivel de Bernstein y la fase de integración van totalmente relacionadas con la fase de aplicar el movimiento. Y por supuesto, el cuarto nivel, la intención-acción, la generación de los movimientos libres, tiene relación total y absoluta con la fase de entrenar ese patrón de movimiento. Es decir, desde el punto de vista de Qualis, para nosotros las fases no solo son cuándo y cómo ponemos una goma, cuándo y cómo hacemos un remo a una pierna, sino que hay unas intenciones claras detrás de construcción eficiente de una mecánica de movimiento, de reducción de un riesgo lesional y sobre todo de favorecer y dar opciones a la persona de creación de movimiento. Porque una cosa lo tenéis que entender, es que la persona no necesita aprender a caer a una pierna. Tú coges a un niño, le haces saltar a una pierna y ellos ya caen, ¿vale? Lo que necesita aprender es que hay formas de caer a una pierna más o menos eficientes. Hay cosas que se tienen que hacer antes de caer a una pierna, ¿vale? Que no siempre vas a caer en una pierna direccionada sobre el salto, que a lo mejor tienes giros, que a lo mejor tienes cambios. Y que antes de empezar a darle variabilidad al entrenamiento tenemos que generar esas cadenas eficientes y tenemos que generar esa musculatura eficiente. Es decir, podemos encontrar un trabajo de ejercicio correctivo y un trabajo de calidad de movimiento simplemente generando una sinergia metodológica. Esto no significa copiar ejercicios, esto significa entender las bases que sostienen al trabajo de ese ejercicio correctivo entendido como un plan organizado y sistemático, ¿vale? Hasta lo que es la calidad de movimiento, desde el movimiento descontextualizado con textos completamente cerrados y sin intención, que podrían estar aquí, es que esto no lo podríamos denominar ni contextualizado, ¿vale? Estos son bases cinemáticas que no tienen nada que ver con el contexto, ¿vale? Aquí esto ya es un contexto cerrado hasta un contexto abierto, casi el entorno real, ¿vale? Como le gusta decir a Eneco. Entonces, en este sentido,
hemos generado una sinergia metodológica para no volvernos locos. Es decir, para ver qué hacemos en cada uno de los pasos. Cuando nosotros detectamos mediante la evaluación funcional que hay un fallo de dorsiflexión, hay un fallo de fuerza, hay un fallo de control motor, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los tipos de ejercicios? Esto se encargará José Nuño de hacerlo, ¿vale? ¿Cómo evolucionamos hacia esas fases diferenciadas, ¿vale? ¿Qué incluimos en cada una de las fases? Y luego, además, cuando ya estamos hablando del deportista y ya tenemos que hablar de unas sesiones de calidad de movimiento, es decir, ya tenemos que generar unas habilidades lo más eficiente posible, porque no podemos confundir habilidades y mecánicas, aunque ya hablaremos de ello. ¿Qué conseguíamos? Pues conseguíamos este tipo de cosas resumidas en tres aspectos importantes. Mirad, el primero, generábamos experiencia y adaptabilidad, ¿vale? Es decir, le dábamos opciones de movimiento, le dábamos opciones de resolución de problemas motrices y además que él pudiera adaptar esas soluciones que nosotros le dábamos a su propia personalidad y al propio momento en el que se tenían que aplicar, ¿vale? Al final, eso es lo que nosotros llamamos para nosotros experiencia y adaptabilidad. Después, el manejo de los constraints como affordance, esos los constreñimientos, ¿no? Que se hablan mucho en la teoría de los sistemas dinámicos. Lo que nosotros buscábamos es que esta reducción de niveles de grado de libertad, fíjate, de Fit y Posners, es decir, constraints, no lo viéramos como algo negativo, sino como oportunidades para generar opciones de movimiento, para que la persona fuera capaz de ir desarrollando cada vez más su control de ese movimiento de manera inconsciente. ¿Vale? Es decir, lo que lo viéramos como oportunidades para la cual la persona buscara más soluciones. Es decir, no es cuestión de restringo la sentadilla, el rango o no y qué voy a hacer, solo activación muscular, no. A lo mejor lo que quiero es restringir un rango de movimiento o lo que quiero es cortar opciones de desplazamientos para provocar, sobre todo que esta es la parte importante de esto, provocar el que la persona utilice esos recursos que tiene. Es decir, no le podemos enseñar a una persona posiciona los pies aquí cuando hagas el cambio de dirección de esta. No, no podemos, porque estaríamos yendo contra la primera ley del trabajo de las habilidades o del desarrollo. No podemos estar de la persona diciéndole ponte aquí y estira la espalda. No, no, no lo podemos estar haciendo. Lo que tenemos que hacerle es facilitar opciones para que ella reconozca cuando no tiene la espalda bien posicionada o se ha ido o no su postura no es la más adecuada y sobre todo, cuando no tenga opción de trabajar conscientemente en el análisis, ¿vale? Que es la mayor parte de todos los movimientos. Y sobre todo una opción de trabajo que hemos hablado en Qualis Motus, que son los microcomponentes y los macrocomponentes, ¿vale? Os los menciono simplemente, los macrocomponentes del movimiento son el individuo, el entorno y la tarea, pero luego dentro de individuo, entorno y tarea, cada uno de esos macrocomponentes se difuminan en microcomponentes del movimiento, ¿vale? Pues los microcomponentes del movimiento van desde la parte biomecánica, fisiológica, cinemática, los componentes activos de un patrón de movimiento, los bloques autoorganizativos del movimiento, toda esa evolución que hemos ido sufriendo, ¿vale? Eso lo vamos controlando, ¿vale? Entonces, si os fijáis, todo este desarrollo que hemos ido teniendo desde las fases más sencillas, cómo hemos ido construyendo la teoría sobre la cual aplicamos y tenemos nuestro modelo de trabajo de los ejercicios correctivos, responde simple y llanamente a las necesidades que el individuo tiene para generar un movimiento lo más eficiente posible, a cómo nosotros desde una perspectiva de desarrollo y control motor le podemos ayudar, a cómo nosotros a través de la evaluación funcional podemos generar, ¿vale? De una manera muy lógica y sencilla y sistematizada, ¿vale? Un programa de acción atacando a las bases de ese movimiento, es decir, a la fuerza, ¿en qué sentido y en qué movimiento? No es lo mismo trabajo de manera más analítica a un trabajo más sinérgico, a un trabajo más, vamos a llamarlo, funcional, inconsciente, con perturbación. Al control motor de una fase más consciente, un trabajo más inconsciente, ¿vale? Al trabajo de movilidad o restricciones acrocinemáticas, en este caso estaríamos trabajando puramente aquí, que es lo primero que debemos eliminar, de ahí que Gray Cook diga que movilidad antes que trabajo de estabilidad, y es cierto, cada vez nos vamos dando cuenta de que es principal, prioritario ese trabajo. Pues cómo hemos ido evolucionando todo ese trabajo, esta es la base sobre la cual hemos construido nuestro programa de ejercicios correctivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a pedir ahora? Antes de que José Nuño te facilite el siguiente minicurso
sobre el ejercicio correctivo, que lo que va a hacer José es desgranar esto con los ejercicios tipo por qué hacemos unos y otros, cuál es la fase, cómo evolucionar, en qué sentido nos movemos. Vale, antes de trabajar todo eso, lo que yo te voy a pedir es que analices bastante bien, por ejemplo, uno, cómo generar progresiones desde el entrenamiento más analítico hasta el movimiento real. ¿Y qué sentido tiene, por ejemplo, entrenar extensores de rodillas si tú quieres mejorar tu cambio de dirección? ¿En qué punto y por qué? ¿Vale? Dos, que aquí llamamos esta generación de cadenas eficientes, ¿vale? No me cuentes lo de los subsistemas de movimiento, no repitas, ¿vale? Sino hay que entender que hay unos sistemas musculares principales, hay unas sinergias eficientes principalmente desarrolladas, pero hay otras que no. Hay otras que se pueden construir debido a la variabilidad del movimiento y que, por ejemplo, podemos hablar de que lanzar es lanzar, la organización sistemática de lanzar es lanzar. Entonces, pues bueno, vamos a ir desgranando. Quiero que entiendas esto, ¿vale? Para que entiendas cómo luego organizamos los ejercicios, las metodologías de trabajo, es decir, ¿qué hago ahora? Trabajo con kettlebells, trabajo con minibands, hago un no sé qué RNT o hago ahora Gary Gray, es decir, todas estas metodologías que os hemos ido presentando durante todos estos años formativos, ¿dónde las encajo y cómo? Bueno, pues esta es la idea, ¿vale? Quedaros con esta diapositiva, quedaros con esta organización, ¿vale? Y poco más, chicos. Una vez de que ya tengamos claro esto, vosotros debéis generar vuestras propias fases. Es vuestra responsabilidad, ¿vale? Sois vosotros los que tenéis que dotar de sentido común y lógica a este sistema de entrenamiento y por lo tanto tenéis que entender esto, que es lo que nosotros hacemos, que lo tenemos interiorizado, pero vosotros debéis darle forma, ¿vale? Así que sin más, chicos, gracias por vuestra atención. Minicurso sencillito, charlita para hablarlo. Podemos debatir si queréis a través de los propios comentarios en el vídeo o si queréis a través de los comentarios en redes. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, estamos a vuestra entera disposición. Esperamos que os haya gustado. Un saludo y hasta luego.